No me sale. Es imposible. Hola a todos, soy Sofía. Hola Sofía, ¿qué es imposible? Suenas muy frustrada. Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola Mateo, estoy más que frustrada. Estoy desanimada. ¿Recuerdas el proyecto de diseño en el que he trabajado durante 3 semanas? Yo estaba tan orgullosa de mi trabajo, pensaba que era perfecto. Y esta mañana mi cliente me ha dicho, no me gusta, empieza de nuevo. 3 semanas de trabajo, a la basura. Ah, sí, entiendo perfectamente. Esa es una situación muy difícil. Es la definición de la frustración. Y ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo gestionar la frustración? Vamos a analizar este sentimiento y aprender estrategias concretas para superarlo. Es una lección de nivel B1 llena de vocabulario sobre emociones y gramática útil. Necesito esas estrategias. Ahora mismo solo quiero comer chocolate y abandonar el proyecto. Esa es una reacción normal, pero no es la más útil. El primer paso para gestionar la frustración es entender qué es y aceptarla. La frustración, Sofía, es la emoción que sentimos cuando la realidad no cumple nuestras expectativas. Tu expectativa era, mi cliente va a adorar mi trabajo. La realidad fue, mi cliente ha rechazado tu trabajo. El espacio entre esas dos cosas es la frustración. Sí, es exactamente eso. Es una mezcla de decepción y de rabia. Estoy decepcionada porque he fallado y estoy enfadada porque no es justo. Y es normal sentir eso. El primer error que comete la gente es luchar contra esa emoción. Se dicen a sí mismos, no debería estar enfadado, no debería estar triste, pero la frustración es una señal, es un mensaje de tu cerebro. ¿Un mensaje? ¿Qué intenta decirme? Te dice que algo es importante para ti. No te sientes frustrada por cosas que no te importan. Estás frustrada porque este proyecto era importante para ti. Es verdad, si no me importara mi trabajo, no me sentiría así. Entonces, la frustración no es completamente negativa. Exactamente. El primer paso es la aceptación. Es importante que aceptes, subjuntivo, tu emoción. Dite a ti misma, es normal sentirme frustrada. Vale, lo acepto. Estoy frustrada. ¿Y ahora qué hago con este sentimiento tan horrible? De acuerdo, has aceptado la emoción. Ahora, la segunda estrategia, cambiar de perspectiva. Cuando estamos frustrados tenemos una visión de túnel. Solo vemos el problema. Sí, para mí, este proyecto es todo mi mundo ahora mismo. Lo entiendo, pero deberías intentar alejar el zoom. Podrías hacerte esta pregunta. ¿Este problema será importante dentro de 1 año o dentro de 5 años? Dentro de 5 años, no, probablemente no. Habré olvidado este proyecto. Exactamente. Entonces, no es una catástrofe, es un inconveniente. No es el fin de tu carrera, es solo un mal momento. Ahora, vamos a usar la gramática de B1. Sí, más imperfecto de subjuntivo, más condicional. Ah, la estructura difícil. Es muy útil para esto. Si hubieras perdido tu trabajo hoy, eso sería una catástrofe, ¿verdad? Sí,
Si hubiera perdido mi trabajo, estaría en pánico. Pero no has perdido tu trabajo. Si el cliente hubiera odiado todo tu trabajo, eso sería un gran problema. Pero él no ha odiado todo. Dijo que le gustaban los colores, pero que no le gustaba la tipografía. Es solo una parte del proyecto. ¿Ves? Al cambiar la perspectiva, el problema se vuelve más pequeño. No es todo está mal, es una parte necesita un cambio. Otra frustración. Estás atrapada en un atasco. ¡Ah! Lo odio. Voy a llegar tarde. Cambia la perspectiva. Si tuvieras un accidente, eso sería grave, pero solo estás llegando tarde. De acuerdo. Si tuviera un accidente, sería terrible. Ahora solo estoy sentada. Podría escuchar un podcast. Para el oyente, piensen en su frustración actual. ¿Es realmente una catástrofe o solo un inconveniente? La frustración, Sofía, es energía. Cuando estás frustrada, tu cuerpo está listo para actuar. El problema es que esa energía está bloqueada. Sí, quiero golpear mi ordenador. No hagas eso. Hay una solución mejor. Es necesario que uses esa energía para una acción positiva. La frustración desaparece cuando empezamos a actuar. Pero no quiero actuar. Tengo que empezar todo el proyecto de nuevo. Es demasiado grande. Estoy desmotivada. Eso es porque sigues mirando la montaña entera. Vamos a usar la regla de los 5 minutos. No necesitas rehacer todo el proyecto ahora. Solo necesitas trabajar en él durante 5 minutos. ¿5 minutos? Eso no sirve de nada. Al contrario, empezar es la parte más difícil. Si te dijeras, tengo que trabajar 3 horas, procrastinarías. Pero si te dijeras, voy a abrir el archivo y cambiar una sola palabra, podrías hacerlo. Y a menudo, después de 5 minutos, la energía cambia. La acción crea la motivación. De acuerdo. Entonces, para mi proyecto, podría solo abrir el archivo y podría solo buscar una nueva tipografía. Solo eso. Exactamente. Un paso muy pequeño. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Esta tarde, después de nuestro podcast, voy a preparar una taza de té. Luego, voy a poner un temporizador de 10 minutos y solo voy a buscar nuevas ideas de tipografía. Nada más. Es un plan perfecto. Vas a transformar tu frustración en acción. Y voilà. Ahora tenemos un sistema completo para gestionar la frustración. Es el momento del gran repaso final. De acuerdo. El resumen. De acuerdo. Estrategia 1. Cuando sientes la frustración, ¿qué debes hacer primero? Primero, es necesario que acepte la emoción. Es normal estar frustrada. Perfecto. Segundo, la perspectiva. ¿Qué pregunta deberías hacerte? Debería preguntarme, ¿esto será importante en 5 años? Si hubiera perdido mi trabajo, sería grave, pero es solo un proyecto. Excelente. Y tercero, la acción. ¿Qué vas a hacer con esa energía? Voy a dar un paso muy pequeño. Usaré la regla de los 5 minutos para empezar de nuevo. Es un plan perfecto. Es claro, estructurado y muy maduro. Estoy seguro
de que tu proyecto será incluso mejor ahora. Gracias, Mateo. Me siento mucho mejor. La frustración sigue aquí, pero ahora sé qué hacer con ella. Vuestra misión final es un ejercicio de reflexión. En los comentarios, díganos 2 cosas. ¿Qué les ha frustrado recientemente? Usen el pretérito perfecto. Ayer me he sentido frustrado o frustrada porque... ¿Qué pequeña acción de 5 minutos van a hacer para avanzar? Usen el futuro próximo. Estamos deseando leer sus historias y sus planes de acción. Muchas gracias por esta lección, Mateo. Con gusto. Y gracias a ustedes por escucharnos. No lo olviden. La frustración no es una parada, es una señal para cambiar de dirección. Adiós. Chao. Y el podcast termina con un tarareo calmado pero determinado de Mateo.